María Fernanda Cabal, la estadista que Colombia necesita. Columna de Rafael Rodríguez Jarón. La importancia de elegir bien al próximo presidente de Colombia es superlativa y, además, decisiva para salvar la democracia, recomponer las instituciones republicanas, restituir la seguridad, imponer el orden y redimir la economía. A menos de 2 años de terminar el remedio de gobierno Petro, la situación que afronta la nación es grave y caótica, y así lo evidencian la mayoría de indicadores sociales y económicos, y los que no son adversos responden a las respuestas naturales del mercado, como es la reducción de la inflación como resultado de la contracción de la demanda, fruto de la inestabilidad legal, la inseguridad jurídica, la incertidumbre y la zozobra que nos agobia. En materia de seguridad, situación no puede ser peor. En vastas zonas de la geografía nacional se perdió la gobernabilidad, y en ellas el Estado fue sustituido por grupos terroristas, organizaciones criminales y bandas delincuenciales. La llamada paz total no ha hecho nada distinto a promover y aumentar la perversidad y la villanía. Colombia, gracias a las dislocadas ocurrencias de Petro, está asolada por la barbarie, asediada por grupos narcoterroristas y sitiada por la delincuencia. Pareciera que a Petro le conviene que se entronice la anarquía, como estrategia para intentar perpetuarse en el poder o para cederlo a uno de sus obsecuentes alfiles. A su vez, la corrupción campea, y ahora es más voraz, insaciable y desvergonzada. Si bien Colombia ha padecido este cáncer desde tiempos inmemoriales, durante el actual gobierno se ha sobrepasado todos los límites imaginables. El derroche, los abusos y las indelicadezas de Petro y de sus coríferos en materia de gasto y oscura contratación es insuperable y solo comparable con la de un dictador. Entre tanto, los órganos de control, en especial la Contraloría General, se mantienen silentes o desentendidos. En el campo, el aumento de cultivos ilícitos es descomunal, así como de producción de narcóticos. Colombia se convirtió en un frondoso vergel de coca y en interminable cadena de factoría de narcóticos. La pseudopolítica ambientalista de Petro contrasta con la deforestación de selvas, bosques, reservas naturales y parques nacionales, a causa del aumento exponencial de cultivos ilícitos, al igual que con la multiplicación de laboratorios de cocaína que vierten precursores y desechos químicos letales en los lechos de los ríos, así como con su indolencia ante la voladura de oleoductos y el derrame de petróleo que aniquila especies vivas y contamina el agua de la que luego muchos ciudadanos se sirven. Pero peor aún, el anuncio de Petro de comprar las cosechas de hoja de coca, lo que no es nada distinto que la antesala de su solapado deseo de legalizar su cultivo y, al parecer también, la producción de narcóticos. Si alguien es enemigo del medio ambiente, es Gustavo Petro. Es por esto y por mucho más que, por encima de nuestras inclinaciones, diferencias y discrepancias partidistas, políticas e ideológicas, los colombianos demócratas tendremos que decidir entre mantener nuestro perfectible Estado de Derecho o acoger el populismo regresivo de Petro y su banda. El próximo presidente, cualquiera que sea, estará abocado a reconstruir la democracia y recomponer la economía, y para lograrlo deberá ante todo imponer el orden, la seguridad y la autoridad, al tiempo que deberá diseñar y ejecutar reformas estructurales que corrijan las desigualdades sociales. Además, deberá ser implacable en la lucha contra la corrupción, solvente en economía, acendrado en administración, efecto a la planeación, obcecado por la educación, paladín del orden y respetuoso de la ley y la justicia,
sin cejar en la guerra frontal contra el terrorismo y el narcotráfico, y menos en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Para cortar el camino hacia el progreso deberá renunciar al conformismo que para la evolución previsible de un modelo económico conservador, incapaz de modificar la realidad del mercado y tan solo bueno para atacar los efectos y no el origen de la causa de los problemas. La meta cimera de su mandato deberá ser la construcción de un nuevo modelo económico audaz y sostenible, capaz de ensanchar la industrialización y la producción, dinamizar la generación de empleo, resolver las necesidades básicas de la población vulnerable, ampliar y mejorar la salud, universalizar y despolitizar la educación pública, promover la investigación, fomentar el emprendimiento y fortalecer la justicia para así poder alcanzar y mantener la paz que asegura la gobernabilidad, respetando con celo la iniciativa y la propiedad privada. Deberá detener la concentración de la riqueza de algunos sectores abusivos y propender por la redistribución de ella. Solo así logrará consolidar la democracia y desterrar la demagogia populista que asola la región. Cerrar la brecha entre pobres y ricos es urgente y no da espera, pero hacerlo otorgando subsidios y ayudas paternalistas que aumentan el déficit y el endeudamiento es engañoso y peligroso por insostenible. La política fiscal en Colombia es amorfa, repentista e irracional. Causa desigualdad, obstruye el crecimiento, desalienta el empleo, castiga el consumo y otorga injustos beneficios a sectores solventes. Para promover inversión, reducir pobreza, aumentar demanda y alentar la inversión, es prerequisito abolir todos los impuestos directos e indirectos al empleo y al consumo de bienes básicos y de capital, así como los tributos a los combustibles y alentar la producción ambientalmente sostenible de ellos. El nuevo presidente tendrá que acometer una reforma fiscal inspirada en equidad, para no aumentar, sino para disminuir tributos, en la que los impuestos sean proporcionados y progresivos al ingreso y exonerados de ellos la canasta familiar, la salud, la educación, la vivienda, el transporte, los bienes de capital y todos los servicios públicos domiciliarios, al tiempo que deberá ser implacable contra la elusión y la evasión. De hacerlo, mejorará la calidad de vida de la población, así como la disciplina y el recaudo fiscal. También deberá restituir la competencia en el mercado financiero, racionalizar las tasas de intermediación, acabar con los abusivos cobros de los servicios bancarios y detener la escalada de precios concertada por sectores protegidos que abusan de su posición dominante. Una tarea tan ingente, compleja y exigente demanda carácter y formidables capacidades, cualidades y virtudes. De ahí la necesidad de elegir un candidato que las aúne y que en lo posible sea un estadista y no un político, y que su gobierno sea de unidad nacional, en el que converjan las mejores y más esclarecidas y encumbradas inteligencias del país. Para Winston Churchill, la diferencia entre un político y un estadista es: el político solo piensa en el triunfo electoral, mientras que el estadista en las futuras generaciones, en la consolidación de la nación y en la sostenibilidad del Estado. A su vez, José Ortega y Gasset afirma: el estadista debe tener virtudes magnánimas y carecer de vicios perversos y pusilánimes. Según Ortega y Gasset, normalmente el estadista es incomprendido por visionar y planificar a lo largo plazo. Entre tanto, el político es comprendido por decir lo que a corto plazo se quiere oír. Por su parte, Federico de Amberes predica: los electores no deben confundir entre un populista, un político, un intelectual, un académico y un estadista. El populista se ocupa del estar y destruir, el político en figurar y anunciar, el intelectual en analizar y criticar, el académico en probar y proponer y el estadista en prospectar y ejecutar. Ya es tiempo de empezar a visualizar candidatos presidenciales poseedores de ciencia, virtud
y sabiduría, y con talante de estadistas que puedan no solo soñar, sino diseñar una patria mejor, que tengan capacidad para hacer posible la esperanza de progreso y así desterrar el populismo comunista que nos acecha. Por mi parte, considero que entre todos los que legítimamente aspiran a llegar a la presidencia, María Fernanda Cabal Molina es la persona que aúna las mayores condiciones, no solo para ser una gran presidente, sino una estadista que la historia recordará. Que nadie olvide que la senadora Cabal fue elegida con la mayor votación obtenida por una mujer en la historia de Colombia. Tampoco que su desempeño en el Senado ha sido diligente, propositivo, productivo y muy sobresaliente, siempre en defensa y favor de la democracia y de las instituciones republicanas. Nadie, como María Fernanda Cabal, ha tenido tantos fundamentos, firmeza y valor para enfrentar y confrontar el sainete del gobierno que padecemos. María Fernanda Cabal es honorable, íntegra, preparada, capaz y valerosa, y representa firmeza, luz, esperanza para Colombia. Ojalá que, en consideración a que los sondeos y encuestas de opinión señalan holgadamente a la senadora Cabal como la favorita, los demás aspirantes del Centro Democrático, en un gesto de reconocimiento, grandeza y nobleza, aplazaran sus aspiraciones y adhirieran a su candidatura, lo que evitaría una costosa consulta, innecesarias disputas entre ellos y la eventual fractura del partido. Siendo así, María Fernanda Cabal tendría que competir con los aspirantes a la presidencia de los partidos democráticos, los que pronto deberían conformar un amplio frente republicano que salve a Colombia de seguir cayendo al abismo insondable del comunismo. Considero que a Colombia le llegó la hora de ser gobernada por una mujer, y esa mujer debe ser María Fernanda Cabal Molina. Los gobernantes hombres en su mayoría no lo han hecho bien. Ahora le corresponde hacerlo a una mujer. Colombia requiere un estadista para salvar la democracia, restituir la seguridad, imponer el orden, recomponer la economía y reanudar la construcción de una patria mejor. Con profunda convicción cívica, jurídica y académica votaré por María Fernanda Cabal, una estadista a carta cabal.